Todo comenzó en una vieja tienda de antigüedades escondida en el corazón de la ciudad. El aire dentro del local estaba cargado con el olor a madera vieja y polvo acumulado. Mis ojos se posaron de inmediato sobre un objeto que destacaba entre la chatarra. Era una caja de madera oscura, tallada con figuras que no lograba identificar del todo. El vendedor se acercó lentamente, frotándose las manos con nerviosismo evidente. Me advirtió que esa caja pertenecía a un antiguo coleccionista que nunca quiso deshacerse de ella. Sin embargo, el precio que pidió por ella era extrañamente bajo para su calidad. Al tocar la madera, sentí una descarga gélida que recorrió todo mi brazo. Ignoré la advertencia de mi instinto y decidí comprarla en ese mismo instante. Caminé de regreso a mi casa con el paquete envuelto en papel periódico bajo el brazo. Sentía que el peso de la caja aumentaba con cada paso que daba hacia mi hogar. Una vez en mi sala, coloqué el objeto sobre la mesa de centro y encendí la lámpara. Retiré el papel con cuidado, revelando la superficie rugosa y oscura de la madera. La cerradura de metal oxidado parecía resistirse a ser abierta. Con un chasquido seco, la tapa se abrió finalmente, liberando un aroma a tierra mojada. Dentro encontré una colección de monedas de cobre que no pertenecían a ninguna época conocida. Cada moneda tenía grabada la cara de una criatura pequeña con rasgos deformes. De pronto, un fuerte golpe proveniente de la cocina rompió el silencio absoluto. Me levanté de la silla con el corazón latiendo desbocado contra mis costillas. Al entrar en la cocina, encontré todos los cajones abiertos de par en par. No había rastro de ningún intruso, ni ventanas rotas por donde alguien pudiera entrar. Regresé a la sala solo para encontrar que las monedas ya no estaban dentro de la caja. Las monedas estaban esparcidas por el suelo formando un círculo perfecto alrededor de mi silla. Un susurro infantil, casi inaudible, pareció brotar de las sombras del rincón. Encendí todas las luces de la casa buscando desesperadamente una explicación lógica. En el espejo del pasillo vi por una fracción de segundo una figura pequeña agazapada. Me giré rápidamente, pero allí solo estaba el perchero con mis abrigos vacíos. Decidí que lo mejor era guardar la caja en el sótano y tratar de dormir. Esa noche mis sueños estuvieron plagados de risas estridentes y pasos diminutos. Desperté sobresaltado al sentir algo pesado caminando sobre mis mantas. No me atreví a moverme, temiendo que aquello saltara directamente hacia mi rostro. Estiré la mano hacia la lámpara de la mesita de noche con movimientos torpes. Al encender la luz, vi que la caja del duende estaba allí mismo, a los pies de mi cama. Estaba abierta de nuevo, y las monedas brillaban con un fulgor antinatural. Tomé la caja y corrí hacia la ventana para lanzarla lo más lejos posible. Escuché el golpe seco del objeto contra el pavimento de la calle. Pasé el resto de la madrugada sentado en un rincón, esperando a que saliera el sol. Cuando por fin amaneció, salí a la calle para asegurarme de que la caja se había ido. No había nada en el suelo, ni siquiera las marcas del impacto sobre el asfalto. Regresé a mi habitación con un nudo en la garganta y la mente nublada. La caja estaba de nuevo sobre mi almohada, pero esta vez estaba cerrada con llave. Debajo de la caja encontré una nota escrita con una caligrafía que se parecía a la mía. La nota simplemente decía que los tratos con el pequeño no se pueden romper tan fácilmente. Mientras leía, escuché un ruido rítmico que venía del piso superior. Eran los pasos pesados y constantes de mi vecino, J.Y., quien se suponía que llevaba días de viaje. Los pasos de J.Y. resonaban en el techo de madera con una cadencia que yo ya conocía de memoria. Me quedé inmóvil en mi cama tratando de entender por qué había regresado tan pronto de su viaje. J.Y. era un hombre de hábitos solitarios que rara vez cruzaba más de un saludo cordial en la escalera. Nuestra convivencia se basaba en ese código no escrito de respetar el silencio absoluto de los pasillos. Sin embargo, esa noche el sonido de su caminar me resultaba extrañamente pesado y errático. Escuché cómo arrastraba algo por el suelo, un chirrido metálico que erizó los vellos de mi nuca. Al día siguiente, la puerta de su departamento permanecía cerrada, pero el silencio era distinto.
No había ruido de radio, ni el aroma a café que solía escapar por las rendijas de su entrada. Pasaron 3 días más sin que se viera movimiento alguno en el piso superior del inmueble. Una tarde, el olor comenzó a filtrarse por las tuberías y las rejillas de ventilación de mi baño. Era una fragancia dulzona y penetrante que recordaba a algo orgánico entrando en descomposición. Decidí llamar al casero para reportar la situación y pedir que revisaran el estado de mi vecino. Cuando llegaron con la llave maestra, el ambiente en el pasillo se sentía cargado de una electricidad estática. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire gélido y pestilente nos golpeó directamente en el rostro. Encontramos a Yu Tae-ye sentado en su sillón favorito, con la mirada perdida en una televisión apagada. Su cuerpo estaba ya en un estado avanzado de rigidez, confirmando que la muerte ocurrió días atrás. Lo más inquietante fue que el forense dictaminó que Cha Tae-ye murió el mismo día que se fue de viaje. Aquello significaba que los pasos que escuché la otra noche no pertenecían a un hombre vivo. El edificio se llenó de camilleros y policías que se llevaron los restos de mi silencioso vecino. Después de que se limpiara el lugar, un vacío opresivo se instaló en toda la propiedad. Intenté retomar mi rutina, pero el silencio del piso de arriba era ahora más ruidoso que nunca. Cada pequeño crujido de la madera me hacía saltar del asiento, pensando que Cha Tae-ye seguía allí. Noté que las luces del pasillo frente a su puerta parpadeaban constantemente sin razón aparente. Una noche, mientras cocinaba, escuché claramente el sonido de una silla arrastrándose arriba. No podía haber nadie en ese departamento, pues las llaves estaban bajo custodia del dueño. Traté de convencerme de que eran solo los cambios de temperatura afectando la vieja estructura. Pero entonces escuché un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído justo sobre mi alcoba. Mi perro, que solía ser muy tranquilo, comenzó a gruñirle a las sombras del techo. El animal retrocedía lentamente hacia el rincón más alejado de la habitación. El frío en el cuarto se volvió tan intenso que podía ver mi propio aliento en el aire. No pegué el ojo en toda la noche, vigilando cada sombra que se proyectaba en la pared. Al amanecer busqué al casero para exigirle que revisara el departamento de Cho-Chee una vez más. Él me aseguró que nadie había entrado y que el lugar estaba completamente sellado. Me permitieron subir solo para que comprobara con mis propios ojos la soledad del sitio. El aire allí arriba se sentía espeso, como si el tiempo se hubiera detenido el día de su muerte. No había muebles, solo las marcas en el suelo donde antes descansaba el sillón de Cho Tae-ye. De repente, un portazo resonó en la habitación del fondo, a pesar de que no había corrientes de aire. Salí de allí a toda prisa, con el corazón martillando contra mis costillas. Comprendí que el vecino Yu Tae-ye nunca se había ido realmente de su hogar. Los ruidos nocturnos se convirtieron en una presencia constante que me robaba la paz. Justo cuando pensaba que nada podía ser peor, escuché una voz ronca susurrando mi nombre desde el techo. Me quedé paralizado en medio de la habitación mientras el eco de esa voz ronca rebotaba en las paredes. El silencio que siguió al susurro fue tan pesado que sentí una presión física en mis oídos. Sabía perfectamente que el departamento de arriba estaba vacío tras la partida definitiva de Yoji. De pronto, el primer paso resonó con una fuerza metálica justo encima de mi cabeza. Eran pasos lentos y deliberados, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por la madera. Traté de convencerme de que era el asentamiento natural del viejo edificio de la ciudad. Sin embargo, el ritmo era demasiado humano y constante para ser una simple falla estructural. Pasé el resto de la noche mirando las vigas del techo, esperando el siguiente golpe. A la mañana siguiente, el cansancio me pesaba en los párpados, como si fueran de plomo. Decidí subir para comprobar con mis propios ojos que las puertas seguían cerradas con llave. La puerta del departamento de Yoye estaba sellada, tal como la policía la había dejado. No había señales de entrada forzada ni de que alguien se hubiera colado por las ventanas. Al apoyar mi oreja contra la madera fría, escuché un leve jadeo proveniente del interior. Retrocedí de golpe, sintiendo un escalofrío que me recorrió toda la columna vertebral. El edificio parecía estar conspirando para mantenerme atrapado en ese ciclo de ruidos. Regresé a mi sala, pero el sonido de algo cayendo arriba me detuvo en seco.
Sonaba exactamente como si una silla hubiera sido volcada violentamente contra el suelo. Empecé a gritar pidiendo que me dejaran en paz, aunque sabía que nadie vivo me oía. La respuesta fue un silencio sepulcral que duró apenas unos segundos angustiantes. Entonces los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez eran mucho más rápidos. La entidad corría de un lado a otro, siguiendo mis propios movimientos por la casa. Si yo iba a la cocina, los pasos se detenían justo sobre el fregadero. Sentía que estaba siendo cazado a través del concreto y la madera. Las noches se convirtieron en un tormento de ruidos constantes y sombras errantes. Empecé a notar que la temperatura en mi dormitorio bajaba drásticamente a las 3 de la mañana. Un olor a humedad y olvido comenzó a filtrarse desde las rejillas de ventilación. Era el mismo olor que había sentido el día que encontraron el cuerpo de Hatahe. Los vecinos empezaron a quejarse de ruidos, pero todos señalaban mi departamento. Nadie me creía cuando decía que la fuente de los problemas estaba en el piso superior. Una tarde, mientras intentaba leer, una de mis lámparas voló literalmente de la mesa. No hubo viento ni vibraciones previas, simplemente fue lanzada con saña. Al recogerla, noté que la bombilla estaba helada al tacto, a pesar de haber estado encendida. La sensación de ser observado se volvió constante, incluso cuando cerraba los ojos. Escuchaba susurros ininteligibles que parecían salir de las mismas grietas del techo. Decidí que no podía seguir viviendo así y comencé a empacar algunas pertenencias. Pero al intentar abrir la maleta, las cremalleras se atascaron como si alguien las sostuviera. Una risa seca y carente de vida resonó desde el rincón más oscuro de la habitación. Me di cuenta de que Shutashi no se había ido, simplemente había cambiado de forma. La luz del techo comenzó a parpadear violentamente hasta que finalmente estalló. En la oscuridad total, sentí una mano gélida cerrándose firmemente alrededor de mi tobillo. La presión gélida en mi tobillo me paralizó el corazón mientras la oscuridad del departamento parecía cobrar vida propia. Con un grito ahogado logré zafar mi pierna y encender la lámpara de la mesilla en un movimiento frenético. No había nadie en la habitación, pero la marca de unos dedos largos y fríos permanecía impresa en mi piel pálida. Decidí que no podía pasar una noche más en ese lugar donde los ecos de JG aún reclamaban su espacio. Encontrar un nuevo empleo en la prestigiosa agencia McCann Erickson pareció el escape perfecto para mi atormentada mente. Las oficinas eran modernas, amplias y estaban llenas de la energía frenética del mundo de la publicidad. Durante las primeras semanas, el ajetreo constante me ayudó a enterrar los recuerdos de las sombras que me perseguían. Sin embargo, el volumen de trabajo pronto me obligó a quedarme hasta altas horas de la noche, cuando el edificio se vaciaba. El silencio en una oficina de ese tamaño no es absoluto, está lleno de crujidos y susurros de los ductos de ventilación. Una noche, mientras terminaba una campaña urgente, escuché un sonido metálico proveniente del pasillo principal. Era como si alguien estuviera arrastrando un objeto pesado o jugando con las manijas de las puertas. Me levanté de mi silla, pensando que quizás algún guardia de seguridad andaba haciendo su ronda habitual. Caminé por el pasillo alfombrado, el cual amortiguaba mis pasos, pero no el latido acelerado de mi pecho. Al llegar a la zona de descanso, vi una figura pequeña sentada de espaldas en una de las sillas de diseño. Me detuve en seco, preguntándome qué hacía un niño en el edificio a las 3 de la mañana. El niño vestía un uniforme de marinero impecable, de un azul oscuro que parecía absorber la poca luz ambiental. «¿Hola? ¿Te perdiste?», pregunté con la voz quebrada por el cansancio y el desconcierto. El niño no respondió, pero sus hombros se tensaron ligeramente, como si hubiera escuchado mi llamado. Una ráfaga de aire helado recorrió el pasillo, haciendo que las hojas de papel en los escritorios cercanos volaran. El niño comenzó a girar la cabeza muy lentamente, con un movimiento mecánico que no parecía humano. Antes de que pudiera ver su rostro por completo, las luces del techo parpadearon y se apagaron por un segundo eterno. Cuando la electricidad regresó con un zumbido violento, la silla estaba vacía y el pasillo desierto. Corrí de regreso a mi lugar, con el corazón martillando contra mis costillas y el sudor frío empapando mi camisa. Me encerré en mi oficina privada, tratando de convencerme de que las alucinaciones por falta de sueño me estaban traicionando.
Al día siguiente intenté actuar con normalidad, pero mis ojos buscaban constantemente esa mancha azul en cada rincón. Le pregunté discretamente a Marta, la encargada de limpieza que llevaba años en el edificio, si alguna vez había visto algo extraño. Ella palideció de inmediato y se persignó antes de mirar nerviosamente hacia los elevadores. «Usted también lo vio, ¿verdad? El niño del traje de marinerito que no debería estar aquí», susurró ella. Sus palabras confirmaron mi peor temor. No era una alucinación, era una presencia compartida. Marta me contó que el niño aparecía más frecuentemente en las zonas donde el aire se sentía más pesado y denso. Esa misma tarde, mientras usaba el baño, el ambiente cambió drásticamente y el olor a ozono llenó el cubículo. Miré por debajo de la puerta del cubículo y vi unos pequeños zapatos de charol negro perfectamente limpios. No se escuchaba ninguna respiración, solo el goteo rítmico y exasperante de un grifo mal cerrado. Abrí la puerta de golpe para enfrentar lo que fuera, pero los zapatos habían desaparecido como si nunca hubieran estado allí. Regresé a mi escritorio y encontré un dibujo infantil hecho con crayones sobre mi reporte de ventas. El dibujo mostraba a un hombre hundiéndose en aguas negras, mientras una figura pequeña lo observaba desde la superficie. Necesitaba respuestas sobre quién era ese niño y por qué había elegido esta agencia para manifestar su pena. Mientras revisaba los archivos antiguos del edificio, encontré una fotografía amarillenta de la inauguración en los años 40. En la esquina de la foto, medio oculto por una cortina, estaba el mismo niño con su uniforme de marinero mirándome a través del tiempo. De pronto escuché una risa infantil que resonaba no en mis oídos, sino directamente dentro de mi cráneo. Las estanterías de metal comenzaron a vibrar violentamente, amenazando con sepultarme bajo décadas de papeles olvidados. Cuando me giré para huir, la puerta de seguridad se cerró de golpe y vi al niño marinero parado justo frente a mí, con los ojos vacíos derramando un líquido negro. El aire se volvió gélido mientras el líquido negro del niño goteaba rítmicamente sobre el suelo de la oficina. Mis dedos temblaban violentamente al intentar girar la manija de la puerta que se negaba a abrirse. El niño no se movía, pero su presencia llenaba el pasillo con un susurro inaudible que vibraba en mis huesos. De repente, las luces de la oficina parpadearon y una visión del pasado se superpuso ante mis ojos. Vi el edificio McCann Erickson hace décadas, cuando el mármol aún brillaba y el humo de los cigarrillos llenaba el aire. Un niño pequeño corría por estos mismos pasillos, riendo mientras perseguía una pelota de cuero desgastada. El niño era el hijo de un alto ejecutivo que solía traerlo al trabajo los fines de semana de mucha carga. La visión cambió bruscamente hacia el hueco del ascensor, que en aquel entonces estaba en mantenimiento y abierto. Escuché un grito agudo que fue silenciado por un golpe seco y metálico en el fondo del foso. Aquel accidente fue borrado de los registros oficiales para proteger la reputación de la agencia. Pero la energía del niño no se desvaneció, quedando atrapada entre los cubículos y las salas de juntas. La visión desapareció y regresé al presente, donde el niño marinero ahora sonreía sin labios. Recordé los rumores sobre la mala suerte que perseguía a los empleados nocturnos de McCann. Hubo un diseñador que perdió 3 dedos en la guillotina de papel sin que nadie la accionara. Una secretaria juró que unas manos invisibles la empujaron por las escaleras de emergencia el invierno pasado. El niño comenzó a caminar hacia mí, y cada paso que daba hacía que las computadoras se encendieran solas. Las pantallas mostraban únicamente la palabra «juega» en letras rojas que parpadeaban violentamente. El niño extendió su mano pálida y sentí una succión de calor que me dejó el brazo entumecido. Logré soltarme y corrí hacia el área de contabilidad, donde las luces todavía estaban encendidas. Me escondí debajo de un escritorio pesado, tratando de controlar mi respiración errática. Escuché el sonido de pequeñas pisadas descalzas sobre la alfombra, acercándose lentamente. El niño susurró que no debía tener miedo, que solo quería que alguien bajara al foso con él. Un estruendo resonó en todo el piso cuando una estantería de archivos se desplomó de la nada. Aproveché el ruido para salir de mi escondite y correr hacia las escaleras de servicio. Al pasar por la fotocopiadora, esta comenzó a escupir hojas a una velocidad frenética. Cada hoja impresa contenía una foto borrosa de mi propio rostro gritando en la oscuridad.
El edificio parecía estar vivo, conspirando con el espectro para impedir mi huida. Las voces de antiguos empleados que habían muerto en extrañas circunstancias empezaron a sonar por los altavoces. Hablaban de la negligencia, del olvido y de cómo el niño los había invitado a quedarse. Me di cuenta de que el niño no era simplemente un fantasma, sino un nexo de tragedia acumulada. Llegué a la puerta de las escaleras, pero el pomo estaba hirviendo, quemándome la palma de la mano. Miré hacia atrás y vi al niño marinero flotando a pocos centímetros del suelo. Sus ojos ahora eran agujeros infinitos. «Tú también nos ignoraste», dijo una voz que no venía de su boca, sino de las paredes mismas. Golpeé la puerta con el hombro hasta que finalmente cedió, cayendo pesadamente hacia el descanso de la escalera. Bajé los escalones de 3 en 3, sintiendo que el aire se volvía más denso y difícil de respirar. Al llegar al piso de abajo, encontré la entrada del ascensor abierta, revelando el abismo oscuro donde el niño murió. Vi algo moviéndose en el fondo, una masa de uniforme azul y extremidades pálidas que trepaba por los cables. Me di cuenta de que los accidentes no eran mala suerte, sino sacrificios que el edificio exigía para mantenerse en pie. Logré salir a la calle, pero el frío de la mano del niño seguía quemando mi piel bajo la chaqueta. Pensé que estaba a salvo, pero al ver mi reflejo en el escaparate de una tienda, vi algo que me heló la sangre. En mi propio reflejo, el niño marinero estaba sentado sobre mis hombros, rodeando mi cuello con sus manos negras. Después de aquel encuentro aterrador con el niño del uniforme de marinero, decidí que necesitaba alejarme de la ciudad por un tiempo. Mi amiga Lulú me invitó a pasar unos días en el rancho de su familia, ubicado en las afueras de Cadereyta. El viaje por carretera me ayudó a calmar mis nervios mientras observaba cómo el paisaje urbano desaparecía tras de mí. Llegamos a la propiedad de noche, una extensión de tierra vasta rodeada por una oscuridad casi absoluta. El silencio del campo no era tan pacífico como había imaginado, sino denso y cargado de murmullos lejanos. La casa principal era una construcción antigua de piedra y madera que crujía con cada ráfaga de viento. Por alguna razón arquitectónica extraña, los baños para los invitados se encontraban fuera de la vivienda principal. Alrededor de las 2 de la mañana, el sueño se vio interrumpido por una necesidad biológica inevitable. Me puse las sandalias y tomé una linterna, preparándome para cruzar el patio oscuro hacia los baños. El aire exterior era gélido y el haz de luz de mi linterna apenas cortaba la neblina que empezaba a subir del suelo. Cada uno de mis pasos sobre la grava sonaba como un trueno en medio de aquel silencio sepulcral. Sentí una mirada clavada en mi nuca, pero al girar la linterna, solo vi las sombras de los árboles moviéndose. Finalmente llegué a la pequeña construcción de los baños y empujé la pesada puerta de madera. El interior olía a humedad y a jabón viejo, un aroma que me produjo un escalofrío inmediato. Las paredes estaban cubiertas de azulejos blancos que reflejaban la luz amarillenta de un foco parpadeante. Noté que el ambiente dentro del baño era significativamente más frío que en el exterior. Entré en uno de los cubículos y cerré el pestillo metálico, el cual emitió un sonido agudo y chirriante. Mientras estaba allí, escuché un sonido suave, como el de una cuerda tensándose rítmicamente. Pensé que era el viento golpeando alguna estructura del techo, pero el sonido era demasiado constante. De pronto, un goteo lento comenzó a escucharse en el cubículo de al lado. Sabía que no debía haber nadie más allí, pues era la única persona que había salido de la casa. El sonido de la cuerda se hizo más fuerte, acompañado ahora por un leve crujido de madera vieja. Bajé la vista hacia el espacio que quedaba entre la puerta del cubículo y el suelo. En el cubículo de al lado, vi 2 pies humanos colgando a unos centímetros del piso. Los pies estaban pálidos, casi violáceos, y se balanceaban lentamente de un lado a otro. Me quedé completamente inmóvil, mi corazón golpeando contra mis costillas como un animal enjaulado. No podía gritar, mi garganta se había cerrado por completo ante la visión de aquella muerte suspendida. Noté que los pies no llevaban zapatos y sus uñas estaban oscurecidas por la falta de circulación. Con manos temblorosas traté de abrir el pestillo de mi cubículo para salir corriendo de allí. El metal estaba atascado, como si una fuerza invisible estuviera impidiendo mi escape.
El balanceo de los pies de al lado se volvió más violento, golpeando rítmicamente contra la pared divisoria. Un sonido gutural, como un último aliento atrapado, escapó del cubículo vecino. Finalmente logré liberar el cerrojo y salí disparado hacia el área de los lavabos. No pude evitarlo y giré la cabeza para mirar por encima de la puerta del cubículo contiguo. No había nadie allí arriba. El cubículo estaba completamente vacío, pero los pies seguían colgando en el aire. Era una imposibilidad física que desafiaba toda lógica y me helaba la sangre. Salí corriendo hacia la casa principal, tropezando con las piedras y la maleza en la oscuridad. Al llegar a la puerta de la casa, comencé a golpearla con desesperación, gritando el nombre de Lulú. Ella abrió la puerta con una expresión de profunda tristeza, como si ya supiera lo que yo había visto. «Hay alguien en los baños, Lulú. Alguien se ha quitado la vida allá afuera», exclamé entre sollozos. Ella simplemente bajó la mirada y me tomó de las manos con una frialdad que me erizó la piel. «No hay nadie nuevo allí. Siempre ha estado él», susurró ella con una voz carente de toda esperanza. Me llevó hacia el comedor, donde una vieja fotografía enmarcada descansaba sobre la chimenea. En la foto, un hombre alto y severo posaba frente a la misma construcción de los baños que yo acababa de visitar. Mientras observaba la imagen, los pies del hombre en la fotografía comenzaron a oscurecerse y un nudo de soga apareció lentamente alrededor de su cuello ante mis propios ojos. Mis dedos temblaban violentamente mientras soltaba la fotografía que parecía cobrar vida propia en la penumbra. El aire en la habitación se volvió gélido y denso, cargado con el olor rancio de la humedad y el polvo antiguo. No podía borrar de mi mente la imagen de aquellos pies oscurecidos colgando sobre el suelo del baño. Escuché el crujido de las tablas del suelo detrás de mí y supe que Lulú estaba observándome desde el umbral. Ella no parecía sorprendida por mi terror, sino más bien sumida en una tristeza profunda y agotadora. Me acerqué a ella con el corazón latiendo con fuerza, exigiendo una explicación por lo que acababa de ver. Lulú suspiró pesadamente y se sentó en un viejo sillón de cuero que crujió bajo su peso. Finalmente ella comenzó a hablar con una voz que parecía venir de un pasado muy lejano y doloroso. Me contó que aquel hombre de la foto era su padre, el dueño original de estas tierras de Cadereyta. Él había sido un hombre atormentado por deudas y por una soledad que le consumía el alma. Una noche sin luna, incapaz de soportar más la presión, decidió poner fin a su sufrimiento en ese mismo baño. Lulú fue quien lo encontró a la mañana siguiente, suspendido de una viga de madera mientras el viento soplaba afuera. Desde ese día, la familia intentó ocultar la verdad, pero la casa se negó a olvidar el acto violento. Los pies colgantes eran solo la punta del iceberg de una energía que había quedado atrapada en las paredes. Lulú confesó que ella sentía que debía quedarse allí para acompañar a su padre en su eterno castigo. Entendí entonces que el horror que yo había sentido no era maldad, sino un grito desesperado de auxilio. Decidí que no podíamos dejar que esa alma siguiera vagando por los rincones oscuros del rancho. Busqué en mi mochila un rosario que siempre cargaba conmigo para situaciones donde la lógica fallaba. Le pedí a Lulú que me acompañara de regreso al baño para enfrentar la presencia de una vez por todas. Al abrir la puerta del baño, el aire se volvió tan frío que nuestro aliento se convirtió en vapor. Allí estaba de nuevo, el bulto oscuro balanceándose suavemente contra la luz de la luna. Comencé a rezar en voz alta, mis palabras resonando contra los azulejos húmedos y fríos. Lulú se unió a mi rezo, su voz quebrada por décadas de llanto contenido y secretos guardados. De pronto, una luz blanca y tenue comenzó a emanar del centro de la habitación, disipando las sombras. La figura del padre comenzó a transformarse, perdiendo su rigidez y su aspecto aterrador. Vi por un breve segundo el rostro de un hombre cansado que finalmente encontraba el perdón que buscaba. El nudo de la soga se deshizo como si fuera humo, y la presencia desapareció con un suspiro que recorrió la casa. El silencio que siguió no era pesado, sino tranquilo y restaurador por primera vez en años. Lulú me tomó de la mano y me agradeció con una mirada que valía más que 1000 palabras. Salimos al porche para ver cómo el sol comenzaba a iluminar el horizonte de Cadereyta. Sabía que mi viaje por lo paranormal me había llevado a lugares oscuros,
pero este final traía una paz necesaria. Pensé en el niño marinero de Macán y en el vecino J.G., deseando que ellos también hubieran encontrado su camino. Las historias de espíritus no siempre tratan sobre el miedo, sino sobre los asuntos pendientes de los vivos. El perdón es la herramienta más poderosa para liberar a aquellos que se han quedado atrás. Recogí mis pertenencias y me preparé para dejar atrás aquel lugar lleno de memorias y sombras. El aire ya no olía a muerte, sino a tierra mojada y a un nuevo comienzo para Lulú. Conduje por la carretera sintiendo un peso enorme levantándose de mis propios hombros. He aprendido que los fantasmas solo son ecos de corazones que no supieron decir adiós a tiempo. Al final, la luz siempre encuentra una rendija por donde entrar, incluso en las casas más oscuras de México. Mi historia con lo oculto termina aquí, dejando a los muertos descansar y a los vivos finalmente vivir.